pedir al profesor compañero Luis Brito García, porque él trae varios libros por aquí. ¿Qué cosas cree usted que debemos leer para la vida que está en pleno desarrollo ahora? Adelante, profesor. Bueno, ante todo hay que leer lo que a uno le guste y lo que se le antoje, porque la lectura es un acto de amor y no hay cosa más contradictoria que el amor obligado. Eso, imagínense ustedes un beso obligado, una cosa así. Todas las damas bonitas aquí saben lo que es eso. Entonces, simplemente la vía hacia la lectura es la vía del placer. Y en el caso mío, de la depravación. Fíjense ustedes que yo me he propuesto no llevar ni siquiera un billete de lotería a la casa, pues ya se me está desbaratando con la cantidad de papeles. Y en cuanto llego por aquí empiezo a encontrar cosas demasiado deliciosas. ¿Quién va a resistir un libro que se llame Etimología de las Pasiones, por ejemplo? Eso es de una belleza. Aquí está de Fidel Castro Valar, el hijo del propio Fidel Castro. Ciencia, Tecnología y Sociedad es uno de mis teleles. Yo he escrito bastante sobre eso, pues es un tema apasionante. Aquí está la autobiografía de José Clemente Orozco, muralista inmenso y titánico. Aquí está una cosa que uno no sabe qué es, pero es irresistible. Ser uno, psicología del movimiento creador. ¿Cómo será eso el movimiento creador? Estaba hablando aquí con un amigo que compone salsa y estábamos tramando componer otra música salsa. El movimiento creador debe ser un movimiento así como el de la salsa, ¿no? O sea, muy rítmico, etcétera. Cualquiera de estos libros o de esos que ustedes tomen al azar abre un mundo de delicias. Hay un verso de William Blake que dice: ¿cómo sabes que cada pájaro que cruza el espacio aéreo no es un mundo de delicias próximo por siempre a tus 5 sentidos? En cada uno de esos libros está la entrada al paraíso y hay que acercarse a ellos anárquicamente, porque con los libros hay el proceso del chisme. Un libro lleva a otro. Hay una mención de un libro en el otro y dice: ¿qué será esto? Y entonces uno poco a poco va tejiendo una red del azar que a veces se vuelve sistema. Yo recomendaría aquí, entre los grandes libros venezolanos, por ejemplo, Los Desiertos del Ángel, de Alfredo Armas Alfonso, un venezolano integral que llegó a escribir dentro de la narrativa realista una prosa verdaderamente mística. Los cuentos del Arañero andan mucho, siendo cosas de autores muy distintos. Es esa vivencia de la vida, de las pequeñas cosas de la vida y de los sentidos inefables que hay en cosas aparentemente muy sencillas, como andar vendiendo unos dulcitos de lechosa o sentirse frustrado porque una novia dijo que no, o tratar erradamente de ser beisbolista sabiendo que no sabiendo que la vida le depara otro destino mucho más atractivo casi que el de ser jonronero. Entonces pero yo diría sobre todo que es interesante la lectura, no para perderse de ella el placer, sino para entender. Se acaba de hablar un poco del pensamiento de la derecha. Hay un libro de Frank Neumann que se llama De la naturaleza del nacionalsocialismo, que dice que el fascismo es la colusión del poder del Estado y del gran capital financiero. Eso que sale en las películas de unos señores con unos trapos y tocando música y todo eso, no señor, es el gran capital financiero aliado con el poder del Estado, y cuando no lo tienen tratan de buscarlo. Y el segundo elemento que hay en una novela italiana que se llama Un Borghese Piccolo Piccolo, el fascismo es también la clase media aterrorizada sin expectativas, porque la engañan diciéndole que se va a proletarizar. Y entonces, por ínfima que sea la clase media, su único desquite es ser un poquitico más arriba del proletariado. Entonces, cuando le dicen te vas a proletarizar, aquí cuando la crisis del Viernes Negro había unos letreros, decían en los barrios, que decían bienvenida clase media.
Entonces eso les provoca un pánico inconcebible, porque se piensa que el ser depende del tener, de lo que se tenga y no de lo que se es. Esos factores son explosivos y atizados a través de una propaganda que incite sobre todo el terror, una propaganda sobre la inseguridad, una propaganda que se basa en encuestas muy erráticas sobre la cantidad de víctimas violentas, pues hace una mezcla explosiva que lleva a los pueblos a la locura. Dicen los psiquiatras y los psicólogos que tenemos varios cerebros, y uno de ellos es un cerebro reptiliano, un cerebro sauriano, que es el cerebro de las emociones, del miedo y de la rabia. Quien quiere dominar a las personas apela a ese cerebro para despertar la más primaria de las emociones, que es el miedo. Y esa emoción se puede disipar, se puede clarificar a través del pensamiento. Es una lucha que tenemos aquí del cerebro sauriano con el cerebro del ser humano, que tiene un neocórtex racional, que piensa, que valora, que juzga, que lee, que compara. Dice, es mejor ser analfabeto que ser alfabetizado, y juzga. Es mejor morirse de mengua que tener salud prácticamente al alcance de todos, y comprende, no, es mejor que nuestro vulnerable cuerpo humano sea cuidado para que dé sus posibilidades. Es mejor estar a la intemperie o bajo un puente o dentro de un barril que vivir en una casa digna, sobria y puesta a la disposición. Ese es el cerebro que hay que fomentar a través de la racionalidad, a través de la luz, a través del argumento, a través de la lectura que hoy celebramos. Debemos hacer una gran lectura, pero no solo de los libros. La realidad es un inmenso libro que debemos leer con el cuidado de quien lee una obra maestra. Leer sus notas al pie de página, ver cómo se dividen sus capítulos. Entender la realidad es más complejo incluso que entender un libro, pero son dos operaciones parecidas y la una lleva a la otra. A veces los libros llevan a comprender la realidad y la realidad a comprender los libros, y llevan a la tarea que decía Marx, que ya no se trataba de entender el mundo, sino de transformarlo. Por la ruta de estas páginas vamos hacia ese cierre del capítulo de el preámbulo de la humanidad, porque Marx decía que cuando se haya alcanzado la sociedad ideal, la utopía, empezará la verdadera historia de la humanidad. Y qué historia tan deslumbrante, tan hermosa, tan clara, tan diáfana será esa, una vez que hayamos, a través del conocimiento y de la sabiduría y de la reflexión, de ese pensar en cada instante nuestro. La vida es demasiado breve, no podemos pasarla sin pensar y sin meditar. Hayamos alcanzado esa culminación. Todos estamos comprometidos con eso. Ninguno de nosotros puede estar comprometido con el retroceso, con la barbarie, con el desastre, con la ignorancia, con la suciedad, con la intemperie, con la pobreza. Hacia allá vamos, hacia allá seguiremos yendo, y no nos detendrá absolutamente nada, porque el poder de la convicción lo vence todo. Muchas gracias.